hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos que laburamos en el Estado, se cae a pedazos. Ahora además hay que rendir matemática. En diciembre le vamos a estar tomando ese examen de idoneidad. El empleo público tiene un beneficio que es el de la estabilidad, pero tiene un requisito que es el de la idoneidad. La semana que viene vamos a hacer medidas directas sobre el Ministerio de Sturzenegger. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Vamos a estar testeando con un examen, lo va a corregir una computadora, es totalmente apolítico. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Ignacio Grimaldi ha investigado el tema. Ignacio, y acá... Se viene la motosierra y el examen en el Estado. Queda hasta el final que lo reaccionamos y después damos la opinión como siempre. A ver, poné el informe. Vamos a ir a fondo con esto, ¿no? La motosierra desreguladora no solamente cierra o ha cerrado dependencia del Estado. Quiere ver si son idóneos, aptos, qué saben para ser empleados del Estado, los empleados del Estado. Es el Estado necesario para que sea un Estado eficiente en el cual la gente no vea al Estado o al empleado público como un enemigo o como un privilegiado. El gobierno nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratado. El hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos que laburamos en el Estado, se cae a pedazos. Ahora además hay que rendir matemática. En diciembre le vamos a estar tomando ese examen de idoneidad. El empleo público tiene un beneficio que es el de la estabilidad, pero tiene un requisito que es el de la idoneidad. La semana que viene vamos a hacer medidas directas sobre el Ministerio de Sturzenegger. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Vamos a estar testeando con un examen, lo va a corregir una computadora, es totalmente apolítico. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Ignacio Grimaldi ha investigado el tema. Ignacio, y acá tenemos al viceministro de Desregulación. Sí, Pablo. El gobierno ya dio por concluida la primera parte de la motosierra en el Estado, 33.000 desvinculaciones de la planta del Estado. Esto generó un ahorro proyectado anual de 36.000 millones de pesos. Pero eso ya forma parte del pasado. Vamos a la parte 2, lo que denominaron la VIP motosierra, una motosierra más profunda, y acá entra en juego el examen de idoneidad, que en el gobierno señalan no tiene como objetivo recortar gente, sino garantizar que la planta del Estado tenga conocimientos básicos. 40.000 empleados de planta transitoria y contratados van a ser los que tengan que rendir este examen. Una muy buena pregunta para hacerle al viceministro Maximiliano Fariña es: ¿por qué no los de planta permanente? Porque vos sabés, Pablo, que revisando, por ejemplo, hay algunos casos, Ricardo Echegaray, el ex titular kirchnerista de la FIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, forma parte de la planta permanente. Y dentro del examen de idoneidad, además de testear conocimientos de matemática, de comprensión de textos, está la normativa pública. Me parece que hay un caso interesante. Maximiliano Fariña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Mayol, también por sumarte, Juan. Después quiero una de las últimas encuestas que has realizado. ¿Para qué es este examen? Yo creo que hay dos visiones. Por un lado, la visión del kirchnerismo, el peronismo, en donde el empleo público tendría que tener privilegios. Acabamos de derogar hace 2 semanas un decreto. Mediante un decreto, los privilegios tenían los empleos públicos en términos hereditarios, en organismos como la FIP, ANSES y otros que se repetían de forma cotidiana. Otra situación, digo, muchas veces el peronismo utilizó al empleo público de forma clientelar. Un político acercaba a un militante, a un familiar, y le daba un lugar simplemente por su afinidad política. Entonces, lo que nosotros queremos es transformar esa visión. ¿Cuál es la visión nuestra? Queremos que los empleados públicos sean servidores públicos, que estén en servicio de la sociedad. Y para eso tenemos que establecer una barrera mínima. Entonces dijimos, bueno... ¿Pero para eso no está la escuela, la universidad? No, lo que digo es, ¿esto reemplaza a un concurso de antecedentes para saber si son idóneos para el cargo específico que cumplen? Hoy hay diferentes modalidades de contratación. Hay una que es muy relevante, que son las plantas transitorias y los 1109. Y en esas dos modalidades tenemos más de 60.000 personas. Hoy en día esas personas, de la misma forma que presentan un certificado de antecedentes penales, lo que estamos pidiendo es que también van a tener que presentar este certificado de que pasaron este examen. Es un examen que lo que te exige es tener un conocimiento mínimo de administración pública, razonamiento y comprensión de textos.
Creemos que cualquier trabajador que tiene la posibilidad de trabajar en el Estado y brindar un servicio público tiene que tener esos conocimientos mínimos indispensables que son, si querés, comparables con el de un secundario. Claro. ¿Sabés qué sensación tengo, Pablo? Que estamos de vuelta... a mí me parece estupendo, quiero decir. Me parece elemental que todas las personas tengan el mismo derecho de presentarse, postulen para un cargo público. Porque acá el problema es que vos entrás por amigos. Totalmente. No solo... O sea, si vos decís, hay un concurso, los 43 millones de argentinos podemos concursar. Me pasa igual que con el tema de la transparencia de la universidad. La universidad se negaba a decir, no tenemos todo en orden. Bueno, mostralo si tenés todo en orden. Si el empleado público es apto, ¿cuál es el problema de un examen básico? Yo accedí a una parte del examen, te aseguro que es un examen que es de tercer año. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? Claro. A ver, ¿tenés preguntas? Perdóname, Maximiliano. Por ejemplo, ¿qué no es que te preguntan el bosón de Higgs. No, a ver, separo porque también hay que pensar que es muy diferente la cantidad de trabajadores que tenemos. Tenemos trabajadores que hacen servicios generales, tenemos trabajadores administrativos y tenemos trabajadores profesionales. Entonces, lo que nosotros establecimos son 3 niveles de comprensión. Okay. Por ejemplo, una persona que trabaja en servicios generales puede ser un jardinero, un mozo, diferentes personas que trabajan en mantenimiento. En la parte de comprensión de texto se le hacen preguntas, por ejemplo, de interpretación de manuales. Tener un manual y poder interpretar lo que dice un manual. Claro. Ahora, una persona profesional, el nivel de comprensión de texto son más difíciles o implican otro tipo de conocimiento. Entonces, por eso armamos, como no todos los profesionales o no todos los trabajadores y los empleados públicos son iguales, armamos esos 3 niveles. Y un punto que me parece muy importante que recién mencionaban es el tema de la transparencia. Esto va a ser anónimo. La persona se inscribe en un portal, saca un turno y con eso se lee un código. Se va a presentar de forma presencial, vamos a verificar con el DNI que sea la persona que es y después cuando se siente en la computadora va a imponer ese código de acceso para que nosotros no podamos saber hasta después de la corrección quién rindió el examen. Como nosotros se hacen los exámenes internacionales. Exacto. Va a tener como un código de ingreso, se va a poder responder. ¿Y por qué reaccionan como reaccionaron? A ver, poné a Catalano. ¿Qué les pasa a Catalano? O sea, ¿piensan que con esto van a hacer una purga? ¿Van a echar gente de la izquierda, del kirchnerismo? A ver, ponelo el audio. De verdad que es muy difícil, porque el hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos que laburamos en el Estado, sí, se cae a pedazos. Y entonces ahora además hay que rendir matemática. Es realmente muy grosero. Y además lo van a hacer adentro del Ministerio de Defensa de la Nación porque tienen miedo que los sindicatos boicoteemos. Obviamente esta semana movilizamos el 5 y la semana que viene vamos a hacer medidas directas sobre el Ministerio de Sturzenegger. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Catalano, yo pregunto, pero si las respuestas son tan fáciles, ¿para qué le va a tener que dictar la...? ¿Está seguro usted que no lo saben los compañeros? ¿O será usted que tiene miedo, Catalano? ¿Usted es sindicato de defensores de brutos e ignorantes? ¿O usted presume, Catalano, que todos los compañeros no están a la altura de rendir un examen básico? Que en el sector privado, por supuesto, yo no sé si a través de un examen, pero a través de un casting de qué perfil tiene cada uno, podrá ser elegido o no. Y agregale esto, y en el empleo privado el rendimiento puede determinar que vos sigas o no sigas trabajando. Bueno, claro. Esto no existe en el empleo público. Iba a decir eso, me parece que Catalano parte de una premisa que sí es errónea. ¿Por qué el empleado público tiene que tener una estabilidad que no tiene el empleado privado? Si acá se arma un programa de tele nuevo y mi perfil no va, no me van a llamar. Pero es que esta es una discusión todavía más profunda, va a seguir que es la que da. En su puesto, independientemente que no le den las capacidades o sí, y uno en el sector privado tiene que estar rindiendo examen todo el tiempo. Que conteste No, es que creo que es una discusión más básica. Uno cuando ve la ley de empleo público, un requisito es tener el secundario completo. Entonces lo que estamos pidiendo es que cada uno de los trabajadores que tiene la posibilidad de que tener un sueldo pagado por los contribuyentes, estar a servicio con los contribuyentes, mínimamente sepa comprender un texto, hacer operaciones básicas de razonamiento lógico, porque se va a permitir el uso de calculadora, pero son operaciones muy básicas. Lo que estamos viendo es tener la capacidad de análisis. No lo quieren perseguir. No queremos perseguir a nadie, y es un punto importante. No es una cacería de brujas, no estamos buscando despedir gente. Lo que estamos es cambiando la visión del empleo público. A ver, ¿y si no aprueban, Nacho?
Tienen hasta 3 intentos, ¿sí? Hasta 3 veces pueden un examen y 2 recuperatorios. Catalano, 3 intentos. Yo pensaba, porque a ver si Catalano está con alguna estrategia y dice, bueno, tal vez puedo errarle 3 veces, pero si no voy, no erro. ¿Viste? Como quien dice, los penales solamente lo erran los que patean. Sí. ¿Qué pasa si un empleado no se presenta nunca? Hay 2 cosas ahí que son importantes. De la misma forma que cuando uno ingresa se le pide certificado de antecedentes penales, vamos a exigir el certificado. Es decir, ninguna persona a partir de ahora en lo que es planta transitoria va a poder iniciar el expediente del contrato si no hay junta de certificado de haber aprobado el examen. Entonces no va a haber forma de saltear este proceso. Eso con respecto a la pregunta que me hacías. ¿Y se definió el puntaje necesario para aprobar? Porque son entre 20 y 24 preguntas, ¿sí? ¿Cuánto se necesita acertar? El 60%, con aprobar el 60% de las preguntas del total, se pasa aprobado. Si tiene menos de 60, tienen los 3 intentos dentro de un periodo de 1 año. Pues una pregunta, no sé si tiene este dato, sino para averiguarlo. ¿Cuántos del empleo público, no digo de decisión política, del empleo público son concursados? Vos tenés unos 400, 500.000 empleos públicos, sacás las fuerzas de seguridad, te quedan 180.000. De esos 180.000, cuando hablamos de planta transitoria, el universo que estaríamos alcanzando con el examen son unos 80.000. Ahí nosotros decimos que el alcance de la primera etapa va a ser de 40.000 porque nos estamos enfocando en AMBA. Hay otras jurisdicciones como parques nacionales, SENASA, que tienen delegaciones en todo el país. Primero vamos a arrancar con AMBA y después nos iremos ampliando. Pero el alcance de esto nosotros esperamos en este mes, 2 meses, tomar el examen a 40.000 personas. Pero aprox, ¿cuántos entraron por concurso? ¿Por concurso por planta permanente? De los empleos públicos. Digo, este es el origen. Que acá yo veo están escribiendo empleados públicos. Tuvieron la posibilidad de ser empleados públicos, pues son amigos de un político. Todo el resto, si Flor se quería presentar a Parques y Paseos, no pudo hacerlo porque nunca se enteró. Entonces, el origen está viciado. El empleo público es de los amigos. Si ahora vos encima no querés rendir examen de aptitud y francamente da la impresión que no querés saber si sos idóneo o no. Totalmente. No, y esto se complementa, digo, con la DIC Motosierra. ¿Qué hablamos con la DIC Motosierra? Nosotros nos encontramos con un montón de áreas duplicadas, con un montón de áreas que no tenían sentido. Ay, sí, dame un ejemplo. CONAMI. Sí. Es un organismo, un ente, que lo que hacía era dar microcréditos y cuando empezamos a ver los salarios de todos los trabajadores que trabajaban en ese organismo, era superior a la cartera de créditos que daban. Digamos, el costo administrativo de tener una serie de personas que en realidad le daban préstamos a organizaciones, a cooperativas y a municipalidades para que después se lo dieran a las personas, el costo administrativo de eso era inmenso y era algo que tenía que hacer el sector privado o hay formas mucho más eficientes de promover el microcrédito. ¿Un dato sobre la CONAMI? Totalmente. Sí, quiero preguntarle a Juan Mayol. Juan, ¿qué pasaría, qué están diciendo tus encuestas hoy sobre si fueran las elecciones? ¿A quién votaría la gente? Y hoy por hoy el gobierno obtendría la mayoría de los votos. Hoy, ¿Tenemos placa? Hoy estamos viendo el mejor momento en opinión pública al gobierno. Cuando preguntamos la orientación del voto, porque no tenemos candidatos y recordamos que son elecciones distritales, tenemos que cerca de un 38% dice votaría al oficialismo de Milei, ¿no? O sea, eso sería como un piso electoral que tendría el gobierno. Un 28% no tiene definido el voto, o sea, hay un gran porcentaje de incertidumbre que puede ir para un lado o para el otro. Y después cuando hablamos de la oposición, a la oposición no kirchnerista el 13% y a la oposición kirchnerista el 22%. Es un escenario muy preliminar, pero que fija un piso del gobierno. ¿Vos qué dirías? Que además de inflación, obviamente, dólar controlado, esto que está haciendo el ministerio de Sturzenegger, en la gente, ¿cómo está impactando en las cualitativas? Lo que está haciendo el Ministerio de Desregulación yo creo que está impactando en sectores de la producción, del comercio. Son beneficios intangibles que creo que van a llegar a la opinión pública, al consumidor, en el mediano plazo. Lo que hoy está impactando fuertemente es la baja de la inflación y una sensación de recuperación del poder adquisitivo y de recuperación de la economía que estamos viendo en datos. Por ejemplo, de la valoración de la economía, cómo evalúan la economía los argentinos, ¿no? ¿Tenés placa sobre la valoración de la economía de los argentinos? ¿Y cuáles son los problemas que los argentinos están hoy poniendo en el ranking de problemas? Bueno, esta es la gestión, ¿no? Esta es la gestión. Lo que podemos ver en la gestión es que después de un valle en el cual la valoración tocó un piso de 47%, esto fue en los meses de septiembre-octubre, empieza a recuperar.
Creo que hay una sumatoria de cuestiones relacionadas con los buenos datos económicos, con la baja de la inflación, y hoy en día se ubica al 55%. Sí. Pero ¿qué se relaciona con esto? Un poco que comentaba, que no sé si está la placa ahí. El gobierno cuando llega al gobierno, valga la redundancia, cuando asume, la evaluación negativa de la economía era de un 85% y la positiva del 2%. Sí. Hoy en día vemos una evaluación mayoritariamente negativa, 50%, pero la positiva ya está en el 15%, tenemos la regular en el medio. Hay una sensación de que la economía se está estabilizando y está mejorando, que también se refleja en expectativas positivas para el 2025. Última, rápida. Bueno, vamos por parte. Más que nada me quedé escuchando un poquito más porque hablaba del tema de, bueno, cómo impacta estas medidas de educación en la sociedad. Y bueno, ahí estaban hablando de que hoy por hoy para las legislativas del año que viene tenía impacto positivo y que gente lo votaría. Obviamente que este tipo de medidas caen bien en la sociedad, como también el tema de cobrarle a los extranjeros y demás. Creo yo que cualquier ciudadano de bien entiende de que si vos te estás trabajando en el Estado, tenés que tener un examen de idoneidad. O sea, tenés la permanencia, hermano. O sea, ya cuando tenés la planta permanente, recordemos que tenés la planta transitoria y la permanente, cuando una vez lográs la planta permanente, no te pueden rajar. Y no te van a rajar. Porque siempre ellos se basaron en que si viene un partido político distinto, te podían echar y demás. Entonces, bueno, el tema de la permanente conseguís una estabilidad. El problema de esa estabilidad es que sabemos que siempre lo utilizaron los cuadros políticos para meter a su gente. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que se han sumado un partido político que gana otro, meten a su gente y teníamos 3 personas para un mismo puesto? Literal. Ha pasado un montón de municipalidades y estoy casi seguro que si vos estás del otro lado, me podés decir, sí, en tal municipalidad me pasó y era impresentable. Déjamelo en los comentarios, te lo leo. Esto sabemos que pasó, y bueno, la idea es que también deje de pasar. Por un lado, con el tema de recorte de los ñoquis, y segundo, con el tema de la idoneidad. O sea, si vos sos capaz de prestar un servicio, como bien ahí lo decían, hace un examen, te están pidiendo un secundario. Obviamente estás prestando un servicio, tenés que tener conocimiento, tenés que tener por lo menos la capacidad de resolver problemas o la capacidad de analizar un texto. ¿Por qué? Porque vos le tenés que dar la respuesta a esa persona que viene con un problema. ¿Se entiende el grado de magnitud? O sea, no podemos nivelar para abajo, y menos en esta situación de empleo público. Y esto es lo que no entienden los sindicagarcas que estamos acostumbrados, que cada vez aparecen más y más y más, pero que estaban ocultos debajo de las rocas, y cuando se movió un poquito el suelo, empezaron a salir como las ratas sucias que son, evidentemente. Entonces, ahora se va a dar esta situación en la cual, con los exámenes, que si bien a mí me gustaría que fueran un poquito más duros, pero bueno, son un poco más duros, estoy casi seguro que pasamos a un déficit cero, pero en empleados públicos, porque se van la mayoría a la mierda. Pero bueno, mirá, vos fijate que qué bueno que es el gobierno que te dice, bueno, te doy tres intentos, hermano. Y si no te presentás, ya sea porque sos un ñoqui, ya sea porque no existís y lo está cobrando otra persona, o lo que fuere, listo, se borra. Entonces, algún tipo de filtro se va a terminar haciendo, queramos o no queramos, quieran ellos o no quieran la modificación, pero algún tipo de filtro se va a hacer. Y estoy seguro de que muchas personas van a hacer los 3 exámenes y no lo van a aprobar. Porque estoy seguro de que entraron por un cargo político y no tienen ni idea de cómo prender una computadora, no tienen ni idea de cómo entender una calculadora, no tienen ni idea de cómo entender un texto. Esto estoy seguro. Y esto va a ser en los distintos niveles, como decían ahí. Si sos profesional, sos profesional, vas a tener un tipo de dificultad. Y si no sos profesional, terminaste la secundaria, que es lo mínimo que se te está pidiendo, bueno, a ver, usá los conocimientos de secundaria. Tampoco te van a pedir mucho. Mirá, yo les voy a contar algo. Vos, para entrar al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires o de la Nación, vos tenés que hacer un examen. Si vos haces ese examen, ahí recién te pueden tomar. Mucho tiempo el Poder Judicial entró por amiguismo, por amigo de Pero hoy la mayoría, si vos haces ese examen y lo aprobás y va todo correcto, tenés una entrevista. Otro lugar donde te hacen esos exámenes, yo te estoy hablando como abogado, es el Ministerio Público de Defensa. El Ministerio Público de Defensa, lo que haces es vos te inscribís, tenés un periodo de inscripción, tenés un listado, te conectás un determinado día, haces el examen y después te publican las notas. Si aprobaste, entrás en la posibilidad de que te llamen. Lo mismo pasa con el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo, es examen. ¿Les hacen examen a los abogados? Sí, les hacen examen a los abogados. Y está perfecto, porque a ver, vos estás entrando en un organismo, en este caso en el Ministerio Público Fiscal, y tenés que saber de qué se trata el Ministerio Público Fiscal. Bueno, en este caso lo mismo, si estás entrando en la municipalidad, tenés que entender de qué se trata la municipalidad,
qué problemas resuelve, qué servicios da y por lo menos entender cómo está diagramado un poco el Estado, mínimo, conceptos básicos que te lo tendría que dar la escuela. Y si no te lo dio la escuela y sos de la provincia de Buenos Aires, empezá a replantearte que la mayor parte de la provincia de Buenos Aires siempre fue gobernada por el peronismo. Planteate eso, me parece, partiendo de esa base. Y el otro concepto que quería dar es que fíjense que incluso son tan buenos de que utilizan el examen sin la posibilidad de saber quién lo está dando. Es decir, no pueden aludir estos sindicagarcas ningún tipo de persecución. Entonces están hasta las bolas. En realidad, el quilombo que van a hacer es porque están cagados. Y perdón la palabra, pero están cagados. Están cagados porque saben que los pueden bochar en cualquier momento y no tienen forma de justificar de que son burros y que son brutos y de que están ahí por una conveniencia política y no por otra cosa. No tienen forma de justificarlo. Entonces, al no tener esa forma de justificar, van a hacer quilombo, como siempre, sumándose a los de Aerolíneas, sumándose a los Moyano, etcétera, etcétera. Porque no tienen otra solución que la del conflicto. Evidentemente, el diálogo a marzo se lo llaman. Así que nada, amigos, si te gustó el contenido, te pido por favor que te suscribas al canal, que me dejes ese like. Acá el pulpo de Anima Digital. También comentarte que están las suscripciones activas. Si querés ayudar económicamente el contenido, te suscribís y bueno, vas a tener un par de privilegios también. Y eso obviamente es todo si querés, ¿no? Porque si no, te suscribís al canal y ves los videos como... Así que nos estamos viendo seguramente en un próximo video o directo.